prometimos hablar del Mikado. ¿Cómo no? Del emperador de Japón. Bueno, hoy no vamos a hablar. Bien. Qué decepción. Mire, ¿quiere que hablemos? Por favor, hablemos del Mikado. El Japón, concepto y objeto. ¿Seguimos en guerra con el Japón o ya no? Es el único programa de radio que está en guerra con el Japón. Sí. Pero bueno, para conocer a nuestros enemigos. Hay una leyenda oficial de Japón. En Japón todo es muy ordenado. Y hay una leyenda oficial de la fundación de Japón. Y dice que un señor Himuteno, descendiente de la diosa Sol, porque en Japón también es la Sol, como lo es en las lenguas germánicas, donde es la Sol y el Luna. Este señor Himuteno fundó el Japón en el año 660 a.C. Dice, bueno, voy a fundar el Japón. Esto es el Japón, dijo el tipo. Que por cierto era un japonés. Todavía no, después de eso fue un japonés. Era un japonés Avan-Laga. Pertenecía a la casa de Yamato, especie de dinastía, que casualmente es la misma, y no otra, a la que pertenecía el recientemente finado Hirohito. Algunos siglos después se unificaron todas las islas, que son muchísimas. Esto fue en el año 200, después de Cristo. O sea, como 800 años después de la fundación. De esta gente desciende Hirohito. Algunos detalles de esta historia, porque es curioso ver que una misma dinastía se haya prolongado hasta hoy. Hay, sin embargo, un intermedio, ya que en 1192, el shogun, que era una especie de jefe militar, toma el poder e instala el feudalismo en el Japón, un régimen que dura unos 700 años. Los primeros comerciantes europeos desembarcan en Japón recién en el año 1542, y en 1637, y esto es importantísimo saberlo porque creo que es un caso único, el shogun Tokugawa, se llamaba el tipo, prohibió todo contacto con el exterior. Todo contacto, todo comercio, nada, con el exterior nada, para evitar la dominación europea. Sabían lo que hacían. Huyan otentotes, decía Moreno. Sí, totalmente. Sí. Bueno, hasta que finalmente viene una restauración de la casa Yamato, allá en el año 1868, un señor Mutsuhito de esta casa recupera el poder para la casa Yamato, 700 años después de haberlo perdido. Y inmediatamente es abolido el feudalismo, viene el reinado Meiji, el reinado Illuminati, y llega hasta nuestros días, así más o menos como lo conocemos. Pues los japoneses de hoy, etc. Pero, ¿por qué hablamos de esto? Porque vamos a hablar del emperador de Japón, del Mikado. Y hay que decir que en cierta etapa de las sociedades primitivas, el rey se reputa poseedor de poderes sobrenaturales, o a veces directamente es la encarnación misma de una deidad, como en el caso del emperador de Japón, que era el hijo de la Sol. De acuerdo con esta fe, bueno, al rey se lo hace responsable de los malos tiempos, de las cosechas fracasadas, de las inundaciones, de las calamidades naturales, etc. Y así, ante cualquier fulería, viene la sequía, viene el hambre, el pueblo atribuye su mala suerte a la negligencia del rey, por ejemplo. Y a veces en comunidades primitivas suele ocurrir que lo apalean, lo encadenan, o lo destituyen, o lo matan. Y en este caso me acuerdo ahora de un invento que es hijo de esta preocupación de los reyes por las calamidades. En China se pensaba que los terremotos eran una especie de opinión de los dioses acerca de los emperadores, y que cuando había un terremoto era porque los emperadores estaban gobernando mal. De manera que les interesaba mucho a los emperadores tener noticias de los terremotos que en el territorio se produjeran, incluso para tener a raya a aquellos que por ahí pensaban levantarse. Y entonces fíjese que allá en el siglo II después de Cristo se inventa en China el sismógrafo. Es un aparato para registrar terremotos a distancia. Con fines políticos, casi. Con fines políticos.
Denunciamos fines políticos en la invención del sismógrafo. Lo cual demuestra que todo es política, como nos decía el ruso Barsky en el colegio secundario. Algunas veces, si bien se supone que la naturaleza es independiente de la voluntad del rey, se considera a la persona real como una especie de centro dinámico del universo, del cual irradian como líneas de fuerza en todas las direcciones del cielo. Con esto quiero decir que un simple movimiento del emperador puede afectar seriamente alguna parte de la naturaleza. Por ahí el tipo mueve una mano y eso puede desatar una inundación. Es como si el emperador o el rey fuera el punto de apoyo del que depende el equilibrio del cosmos. Y así la menor irregularidad de su parte puede romper este equilibrio. Entonces, ¿qué? Bueno, entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo. Hay que cuidarlo mucho. Y él mismo debe cuidarse mucho. Así que su vida entera, hasta el más mínimo detalle, debe ser regulado para que ningún acto suyo pueda alterar ese orden. De esta clase de monarca era el emperador de Japón, el Mikado o el Dairi. Como se ha dicho, es la encarnación de la Sol. Rige el universo, dioses y hombres incluidos. Lo rige el emperador. Guarda. Una vez al año le presentan sus respetos todos los otros dioses y quedan alojados en la corte del emperador. Y durante ese mes, cuyo nombre significa sin dioses, no se frecuentan templos, la gente no va a los templos porque, ¿para qué ir si allí no están los dioses? Como que están alojados en el palacio del emperador. E incluso en los decretos oficiales, el Mikado asume su título de deidad encarnada y de rector del universo. El emperador fulano tal, Mikado, rector del universo, deidad encarnada, dice, prohibido escupir en el suelo. Abril de 1902. Hay una descripción del modo de vivir del Mikado, de 1750, del cual extraemos estas preceptivas, que no son, después de todo, tan antiguas. Están obligados a tomar, como se ha dicho, ¿no?, un cuidado extraordinario con sus propias y sagradas personas. Por ejemplo, ya que su persona es tan sagrada, se piensa que sería muy perjudicial que tocase el suelo con los pies. Incluso en el siglo XVI era esto, el tocar el suelo con los pies, suficiente para despojarlo de su rango. Si el emperador tocaba el suelo con los pies, bueno, esa era una mala cosa, y lo destituían. Su persona era demasiado sagrada como para que él mismo se permitiera tocar el suelo con los pies. Ni el suelo es digno de entrar en contacto con sus pies, ni el sol digno de iluminar su cabeza, decía. Cuando quiere ir a cualquier lado, el tipo el Mikado, el emperador, pues debe ser llevado en hombros de un lado para otro como zapallo en carro. Hay unos tipos, generalmente pertenecen a la nobleza, que tienen la alta y digna función de llevar al emperador de un lado para otro para que el tipo no toque el suelo con las patas. Es muy difícil vivir toda la vida sin tocar el suelo con las patas. Ojo, porque no es un rato, no, nunca. Puede aprender a caminar con las manos, pero Nunca, ¿entiende? Nunca. No es que por un rato, no. Nunca. No, nunca. No podés tocar el suelo con las manos. Bien. Mucho menos puede consentir, como se ha dicho, exponerse al aire libre para que no le dé el sol. Así que nunca sale al aire libre el Mikado, si no es metido adentro de unas tiendas, de unos palanquines, una infierno. Tal es su santidad en todas las partes de su cuerpo, que por ejemplo no se arriesga a cortarse el pelo, ni las barbas, ni las uñas. Sin embargo, claro, a riesgo de estar cada vez más roñoso, se necesita a alguien que lo limpie, que le corte las uñas. Bueno, esto se hace por la noche cuando él duerme y se considera que es un robo. Y de este modo, pues, no afecta su dignidad, ni es sacrilegio. Estaba obligado a sentarse en el trono durante varias horas, todas las mañanas, el Mikado, con la corona puesta, una corona pesadísima, les garanto, y quedar inmóvil, semejante a una estatua, sin poder mover ni mano, ni pie, ni parte alguna del cuerpo, ni los ojos siquiera.
y de este modo preservaba la paz y la tranquilidad del imperio. Si desgraciadamente se movía o quizá desviaba su mirada hacia el oeste, por ejemplo, bueno, entonces sobrevenían indecibles penurias para todo el pueblo. Desgracias sin fin, guerras, incendios, inundaciones, terremotos. Entonces lo vigilaban para que no moviera ni siquiera las pestañas durante largas horas. ¿Se lo imaginan al tipo así? No mire para acá. Bueno, no seguía hablando porque tenía miedo de ocasionar alguna desgracia. Sus comidas son aderezadas cada vez en cacharros nuevos. Le ponen sal en un cacharro, cambian de cacharro la comida, le ponen pimienta, cambian de cacharro, le ponen bayonesa, etcétera. También son servidas las comidas siempre en mesas y en platos nuevos cada vez. Platos que se rompen al terminar de comer el emperador, porque se dice que si algún incauto comiere allí donde lo había hecho el emperador, pues a ese tipo le esperan también, no sé qué cosa. No, y ahí dicen que se le hincha la boca, no sé cómo era eso. Lo cual lo obliga al pobre muchacho o gobernante a tener una vajilla muy rústica. Imagínense, a los 10 años ya gastó eran platos muy limpios y muy platos. bonitos, pero no de porcelana, sino de loza ordinaria, porque desde ya no se puede cambiar porcelana todos los días sin incurrir en un gasto enorme para el Estado japonés. Lo mismo con las vestiduras. No se dejaba jamás que otra persona que no fuera él mismo usara las vestiduras del emperador, aun cuando caían en desuso. No se daban a los pobres, sino que se incineraban o algo. Lo mismo le pasaba, o algo parecido, al pobre rey sacerdotal del Cuculú, disculpen ustedes, que peor que el micado, el tipo no puede tocar mujer, ni dejar la casa, ni aún levantarse de su silla, que no lo deja. Y el gran pontífice de los zapotecas también, ni puede poner el pie en la tierra, ni puede ser iluminado por el sol, y tampoco nadie lo puede mirar, lo que sucedía también esto con Moctezuma. Al entrar el neato, el príncipe de los zapotecas, todo el mundo en tierra, plata en mano y rodillas. Y todos mirando el piso, arrastrando los fanguses y arrimando a la pared, porque en cuanto lo mirabas a la cara al neato, el tipo primero te decía, ¿qué mirá? Y después te mataba. El caso es que los emperadores de Japón y luego sus sucesores, los shogunes, estos niatos que tomaron el poder y que establecieron un régimen feudal, fueron atrapados en una especie de trampa, una especie de red inextricable de preceptos, de reglas y una burocracia de la etiqueta, y fueron a devenir en muñecos que no servían para nada y que no se movían, mientras que los asuntos importantes del Estado eran atendidos por consejos o por secretarios o por gentes así. El aislamiento de estos tipos, el aislamiento del hombre Dios, es necesario, primero para su seguridad, pero más que nada para la seguridad de los demás, porque el contacto con una persona sagrada es peligrosísimo, es tan fuerte que quema. Es como el contacto con la verdad, dicen algunos. Hay que irse preparando de a poco. Peor le iba al rey de Siam, que por ejemplo no podía ser muerto, no podía ser asesinado un rey de Siam con derramamiento de sangre. Cuando querían asesinar a un rey no podían degollarlo, por ejemplo. Entonces, pobrecito el tipo, el rey de Siam, a asesinar, porque lo metían adentro de una especie de gigantesco caldero y con una especie de mortero gigante también. Lo empezaban a golpear y lo hacían papilla. ¿Para qué lo metían adentro del caldero? Y para que no se derramara la sangre real. No podía caer en tierra. Entonces lo metían y ahí hacían de todo, pero siempre adentro del caldero. Y hemos hablado de los excipientes sagrados de las personas reales. Digamos el pelo, pero también las uñas. Cuando se cortaban las uñas,
estaba el problema de cómo deshacerse de ellas, porque se sabía o se conjeturaba que caídas las uñas o el pelo en poder de enemigos, toda vez que una de los preceptos de la magia dice que una parte del todo es como el todo. Digo, si un pedazo de esta persona real cayera en poder de los enemigos, bueno, podrían hacerle significativos daños. Entonces, para que esto no ocurriera, había que esconder esos excipientes. Y entonces el pelo, las uñas reales eran depositados en manos de funcionarios muy responsables que los enterraban en lugares absolutamente secretos. Y los jefes de las Islas Sandwich tenían esta preocupación aún con sus escupidas, porque también creían que la escupida era parte de la persona. Tenían cierta razón. Vamos, si una uña cortada es parte de uno, una escupida de uno es uno. Más en el caso de algunos emperadores asquerosos. Claro, que se le pasaban meta y ponga contra las paredes. Entonces, para evitar que las escupidas cayeran en manos enemigas, tenían un funcionario que seguía a todas partes al rey con una escupidera. Y cada vez que el rey tenía ganas de escupir, lo llamaba Raúl, porque se llamaba Raúl. Iba y escupía. Y hay reyes muy escupidores, particularmente en la adolescencia. Los reyes jóvenes. Se paran en las esquinas del palacio, ¿no? Se paran en las esquinas del palacio con esos pulobres, las mangas son más largas que las manos y que los brazos. Dice, ¿qué hace? ¿Nunca vieron a esos adolescentes que están parados en la esquina y escupen más o menos una vez cada 20 segundos? ¿Qué hace, loco? Bueno, los reyes tenían al tipo con la escupidera. También, y esto en casi todas las culturas, no solamente que sucedía al Mikado, había un tabú sobre los nombres. Y esto ocurre desde el antiguo Egipto hasta ahora. Hay algunas civilizaciones actuales, algunas tribus del África y de Oceanía, donde casi nadie accede a revelar su nombre. ¿Cómo se llama usted?, le pregunta uno. Y el tipo empieza con circunloquios y no le contesta. No le contesta. Quizá otro pueda decírselo, pero él no. Revelar uno el propio nombre es entregarle poder a aquel a quien uno se lo revela. Es más frecuente el uso de un nombre falso, como nombre de uso cotidiano, y tener el nombre secreto preservado como hacían los magos. Y como hacían los egipcios, que tenían un nombre para uso cotidiano, y otro que era el nombre verdadero, pero también el nombre secreto, el nombre que nadie conocía, que nadie podía conocer. Yo sé algunos. Yo sé algunos. Pobre Ramsés II. Pobre Usimare Septenere, que era el nombre secreto. Total, ahora ya no le puede hacer daño. No le puede hacer mucho daño, pobre. Lo han momificado y lo han metido en un museo. Qué cosa peor le puede pasar a un rey de reyes, el rey de las dos tierras. Con esto, ¿qué les quiero decir? Bueno, que este laburo de Reinaldo no siempre es tan polenta como nos parece. Imagina al pobre Mikado, sentado 5 horas sin poderse mover, sin poder meter el pie en el suelo, con un tipo que cada vez que iba a escupir dice, no, acá. Con los peluqueros que le caían cuando apolillaba. Rogando que tuviera buena puntería el emperador, el tipo de escupidera, ¿no? Porque imagínense. Los peluqueros que caían de noche cuando él atorraba. Sin contar, y digo, he visto, en honor al buen gusto del programa, dar algunos detalles que podía dar acerca de ciertos excipientes de no fácil ocultación, que pueden ser rastreados con cierta facilidad. Digamos que el amigo Hirohito, definado recientemente, fue liberado es una manera de decir, porque esto exigió la derrota y la humillación de su pueblo, después de la guerra y la rendición incondicional ante los Estados Unidos, en que por decreto se decidió su no pertenencia a la condición sagrada y de deidad, de modo que pasó a ser un hombre, Hirohito, después de 1945. Era el hijo de la Sol, y pasó a ser un hombre recién ahí.
Lo que no. Sí, no le vino mal a No él le vino tampoco. mal. Si bien habrá que reconocer que algunas de estas de estos excéntricos requerimientos de etiqueta, estaban abolidos ya. El emperador Hirohito era un hombre que andaba en traje y corbata, y no lo llevaban en hombros los oficiales de las familias más antiguas, sino que caminaba él por la calle. Es más, viajaba, había estudiado biología, había hecho cosas horribles para un emperador. Usaba anteojos, por ejemplo, cosas así. ¿A quién podemos dedicar esta recordación, además del pobre Hirohito? Bueno, ya que se trata de acercar un poco a Occidente esto, pensaba Alejandro en que los primeros dedicandos bien podrían ser esos pobres jesuitas y franciscanos que fueron decapitados uno tras otro cuando intentaron hacerse amigos de los japoneses primero. Claro, porque estaba cerrado el Japón, no dejaban entrar. Ellos iban igual, se mandaban, yo como son los jesuitas. Claro, ¿no? sí. ¿Qué le podemos traer? No, decían los japoneses. Dale.